Tenemos este ejemplo. Determinar el codominio o rango de la función f de x igual a 2x menos 3. Si tiene dominio el intervalo menos 2,3. Observemos que esta función es una función lineal, se le denomina función lineal, es decir, la variable tiene como exponente máximo el 1 y además su representación gráfica es una recta. Bien, este tipo de funciones pertenece también al grupo de las funciones polinomiales, cuyo dominio es el conjunto de todos los números reales. Sin embargo, para este caso o para este ejemplo, vamos a restringir el dominio a solo un intervalo pequeño de menos 2,3, digamos. Bien, y entonces la tarea va a ser encontrar el codominio o rango justamente de esta función si tiene este intervalo. Veamos cómo hacerlo. Bien, para esto vamos a despejar a x al igualar la expresión de la función en términos de x con la variable y, dado por la notación y igual a f de x. Bien, y entonces vamos a tener así, y igual a 2x menos 3, y vamos a despejar justamente a x. Y así que tenemos lo siguiente, y más 3 igual a 2x. ¿Qué hicimos con el menos 3 del lado derecho? Pasó del lado izquierdo sumando. Bien. Y luego pasamos el coeficiente para la variable independiente que está multiplicando, dividiendo. Y entonces tenemos y más 3 sobre 2 igual a x. Por lo tanto, vamos a decir que x es igual a y más 3 sobre 2. Bien. Si la función tiene como dominio al intervalo menos 2,3, significa que los valores de x cumplen con esta desigualdad, es decir, menos 2 es menor o igual que x, menor o igual que 3. Bien, ahora vamos a sustituir a x en esta desigualdad por la expresión en términos de y para obtenida en el despeje, para obtener, por supuesto, los valores de y posibles cuando x está entre menos 2 y 3. Bien, es decir, vamos a tener menos 2 menor o igual que y más 3 sobre 2 menor o igual que 3. Bien, entonces vamos a resolver la desigualdad para obtener los valores de y, que son justamente los valores que están en el codo. Resolvemos la desigualdad. Menos 2 menor o igual que y más 3 sobre 2 menor o igual que 3. Para esto vamos a multiplicar por 2 en cada uno de los términos o miembros de esta desigualdad, multiplicando por 2. ¿Para qué? Para que nosotros cancelemos justamente el 2 que está en el denominador de la parte central de la desigualdad. Bien, y entonces tenemos menos 2 por 2 en el lado derecho, del lado izquierdo, perdón, menor o igual que 2 por y más 3 sobre 2, menor o igual que 3 por 2. Y entonces, en la parte de medio de esta desigualdad, estamos multiplicando, pero estamos dividiendo también entre 2, pues se van a cancelar. Y entonces vamos a tener ahora menos 4, que fue el producto de menos 2 por 2 en el lado izquierdo, va a ser menor o igual que y más 3, porque ya cancelamos justamente al multiplicar por 2 y tener esa división entre 2, pues se ha cancelado. Y solamente queda lo del numerador, y más 3. Menor o igual que 6. ¿De dónde salió 6? 3 por 2. Bien, enseguida tendríamos que restar menos 3 en los tres miembros de la desigualdad. 4 menos 3, menos 4 menos 3, menor o igual que y más 3 menos 3, menor o igual que 6 menos 3. ¿Con qué razón? Con la razón de dejar solamente a y en el término de medio de esta desigualdad. Y entonces tenemos así, menos 7 menor o igual que y menor o igual que 3, y hemos resuelto nuestra desigualdad en términos de y. Bueno, es decir, que y va a estar en el intervalo cerrado de menos 7 a 3. ¿Por qué cerrado? Porque recuerde que las desigualdades no son estrictas. Bien, de esta manera hemos obtenido el codominio de la función. Y el codominio de la función va a ser este intervalo. ¿Cuándo se hace este procedimiento? Justamente cuando las funciones son de tipo lineal y si justamente su codominio está restringido a un intervalo, no al conjunto de todos los números reales. Bien, es decir, los valores de la función y igual a f de x cumplen con la desigualdad de menos 7 menor o igual que y menor o igual que 3. Veamos el significado gráfico del codominio. El dominio de una función o de esta función es un intervalo sobre el eje x.
En general es un intervalo en el eje X. Y en este caso, pues justamente es el intervalo cerrado menos 2,3. Veamos. Entonces, en esta gráfica estamos representando el dominio. Y vea que es un segmento que va desde el punto menos 2 hasta el punto 3 en el eje X. Bien, ilustramos nuestra gráfica y decimos, lo mostramos como un segmento sobre el eje X desde menos 2 hasta 3 como se muestra en la figura, por supuesto. Bien, y ahí lo señalamos. ¿Quién es el dominio? Es el intervalo menos 2,3. Ahora, el codominio de una función es un intervalo sobre el eje Y, en este caso en el intervalo menos 2,3, como lo estamos mostrando en la figura. Vea que tenemos un segmento de recta que va desde menos 7 en la parte de abajo, ¿sí? ¿Sí? Y hasta 3 en la parte de arriba, pero sobre el eje Y. Eso es el codominio, ¿sí? De una función. Es decir, el codominio de toda función está sobre el eje Y. Puede ser todo el mismo eje Y o solamente un intervalo. En este caso es el intervalo desde menos 7,3. Bien. Y entonces lo vamos a representar justamente con este segmento y vamos a denotarlo como Y igual al intervalo menos 7,3 ahí en la gráfica. Por último, graficamos la función que debe estar entre los intervalos menos 2,3 y menos 7,3. Veamos qué significa esto. Ahí tenemos la gráfica de nuestra función, que es la línea recta inclinada a la derecha. Justamente esa es la gráfica de nuestra función. Y vea que justamente los extremos de esta línea, que representa la gráfica de nuestra función, que está inclinada a la derecha, ¿sí? Pues sus extremos coinciden justamente con los extremos, tanto en la parte superior como en el lado derecho de los segmentos que representan a los intervalos, al dominio y al codominio, en efecto. Y así en la parte inferior, en el lado izquierdo abajo. También sus extremos de la línea recta que representa la gráfica de la función coincide justamente con los extremos de los segmentos que representan tanto al codominio como al dominio de nuestra función. Justamente eso pasa. Bien, y entonces así tenemos toda la representación completa del dominio y el codominio y la gráfica de la función. Es decir, la función, su gráfica no debe exceder justamente el segmento que representa al codominio, ni tampoco al segmento que representa al dominio. Para este ejemplo, las gráficas fueron creadas con GeoGebra, utilizando el siguiente comando. Curva, expresión, coma, parámetro, coma, valor inicial, coma, valor final. Bien, este comando se escribe en una de las entradas una vez que se abra la aplicación de GeoGebra, ya sea en el móvil o en un ordenador, una computadora. Tecleamos curva y justamente nos va a desplegar un menú y elegimos justamente este comando. Expresión dos veces, parámetro, valor inicial, valor final. Bien, enseguida, para haber trazado justamente el dominio, que es un segmento sobre el eje X, usamos este mismo comando con los siguientes parámetros. Bien, tecleamos curva y entre paréntesis tenemos T para la primera entrada, que es una expresión, coma 0, coma T, que es el parámetro que estamos utilizando, coma menos 2, coma 3. Menos 2 y 3 puede identificar justamente el estudiante que se refiere a los extremos del intervalo, el extremo izquierdo y luego el extremo derecho. ¿Por qué utilizamos T? Podemos utilizar alguna otra letra del abecedario, sobre todo las finales. Bien, de preferencia. T, la X, la Y, la U, la V, por ejemplo. Bien, y entonces con esta instrucción, la primera entrada le estamos diciendo que los valores de X van a ser siempre los valores de T. Los valores de Y siempre van a ser 0, porque va a estar sobre el eje X. Y entonces nuestro parámetro, pues justamente es la letra T. ¿Y desde dónde va a tomar valores? Desde menos 2 hasta 3. Esa es la instrucción, o ese es el significado de la instrucción. Bien, para el codominio, que fue menos 7,3, es como sigue. De la misma manera, vamos a utilizar el mismo comando
y la primera entrada va a ser 0. ¿Por qué? Porque los valores de x justamente sobre el eje Y son ceros. La segunda entrada va a ser t, es decir, que Y va a ser igual a t en las coordenadas de esos puntos que están sobre el eje Y. El parámetro, por supuesto, va a ser t, y los valores de este parámetro van a estar dados entre -7 y 3, ¿sí? Que son los extremos justamente del intervalo que representa el codominio. Bien. Y por último, la función es f de x igual a 2x menos 3 y se grafica como así. Es el mismo comando, y la primera entrada la vamos a llamar x, podemos usar otra letra, por supuesto. De preferencia u, v, la misma letra t, la x o la y, incluso también la z. Curva. Y entre paréntesis ponemos que la primera expresión va a ser x, la misma entrada, y que y es igual a 2x menos 3, es decir, la segunda expresión es 2x menos 3. El parámetro en este caso va a ser x, y justamente vamos a poner que el valor inicial se refiere a los valores de x. ¿En dónde? En el dominio, -2,3. Y entonces, siguiendo este mismo patrón de los comandos, el estudiante puede hacer sus gráficas para estos ejercicios. Hasta aquí queda.